En mi cumpleaños número 67, apareció una caja en mi porche, de caoba pulida, con ribetes dorados, como si hubiera sido elegida con cuidado, sin remitente, solo una tarjeta con 2 palabras: "An feliz cumpleaños". Pero reconocí esa letra, la de mi hija, Emily. No hablábamos desde hacía años. Dentro de la caja había 10 puros cubanos raros y extravagantes, del tipo que un padre podría haber presumido ante sus amigos, excepto que a Emily nunca le importó que yo dejara de fumar hace 2 años, después de que una neumonía casi me arrancara el aliento. Nunca preguntó por mis pulmones. Nunca preguntó por mí. Así que entregué los puros a Richard Hale, su suegro, un viejo amigo que aún fumaba. Pensé que tal vez, solo tal vez, era la manera de Emily de recordarme de nuevo. Pero al día siguiente, Richard se desplomó, jadeando por aire. El médico dijo que no era una enfermedad, era veneno. Y en ese momento la verdad me cortó más profundo que cualquier enfermedad. Mi hija no me había recordado, solo había recordado lo que podía ganar con mi ausencia. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. El hospital olía a antiséptico y miedo. Me paré junto a la cama de Richard observando cómo su pecho subía y bajaba mientras las máquinas hacían clic y zumbaban. Tubos recorrían sus brazos, monitores parpadeaban. Estaba vivo, pero apenas. Su esposa se sentaba en la esquina, con las manos temblorosas alrededor de un vaso de café de poliestireno. Jack susurró con la voz quebrada: "Dijeron que no fue su corazón. Dijeron que fue algo que fumó". En mi estómago se retorció. La imagen de aquella caja de caoba apareció en mi mente. La letra de Emily, los puros y los de él. Admití en silencio: vinieron a mí primero. Sus ojos se abrieron, horrorizados. Luego no terminó la frase. No era necesario. Salí del hospital esa noche, con más preguntas que respuestas. Elira. De noviembre atravesaba mi chaqueta mientras caminaba hacia mi camioneta. Cada respiración ardía un poco, como el recuerdo de mi neumonía de años atrás. Desde entonces no había vuelto a tocar el tabaco. Emily lo sabía, o debería haberlo sabido. ¿Por qué los enviaría? Porque ahora, después de años de silencio en casa, coloqué la caja de caoba vacía sobre la mesa de la cocina. Los ribetes dorados brillaban bajo la luz, burlándose de mí. Volví a tomar la tarjeta. Solo 2 palabras: "An feliz cumpleaños". Sin firma, sin calidez, solo una letra que no podía confundir. Afilada, deliberada como la propia Emily. Los recuerdos me invadieron. Ella de niña, con trenzas, riendo mientras corría por el patio. La forma en que solía sentarse en mi regazo mientras yo fumaba un puro en las tardes de verano, fingiendo que dibujaba mapas en mi pecho con el dedo. Esa niña había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que apenas reconocía. Alguien que no me llamaba papá desde hacía años. Me senté allí hasta la medianoche, mirando esa caja. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Desde que su madre falleció, el silencio se había convertido en mi único compañero. Finalmente tomé el teléfono a la mañana siguiente, entré a la comisaría local. La detective Morales, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una voz que imponía autoridad, me recibió en el vestíbulo. Está diciendo que su hija le envió puros y que el hombre que los fumó está en la UCI, repitió, levantando una ceja. Sí, a mi voz estaba firme, pero por dentro temblaba. El doctor dijo que no era una enfermedad. Dijo que era veneno. Y esa caja, la deslicé sobre su escritorio. De ahí vinieron. La estudió con cuidado, levantando la tapa, olfateando la madera. Luego se recostó. Haremos pruebas. Pero señor Carter, esto es una acusación seria. ¿Está seguro de que su hija los envió? Conozco su letra, dije con frialdad. Un padre nunca olvida. Morales asintió lentamente, anotando algo en su cuaderno. Necesitaremos confirmarlo. En esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa parecía un susurro. Cada sombra parecía llevar su rostro. Me senté en mi sillón reclinable mirando al techo, preguntándome exactamente cuándo Emily dejó de ser mi hija y se convirtió en lo que sea que fuera ahora. A las 2 de la mañana sonó el teléfono. Era la esposa de Richard. Dicen que está estable, dijo, con alivio en la voz, pero confirmaron que no fue natural. Los médicos creen que fue algo en el puro. Me hundió el corazón. Le agradecí y colgué. Caminé hacia el porche, iluminado por el débil resplandor de la lámpara de seguridad, y miré el patio oscuro. La noche estaba en silencio, excepto por el lejano ladrido de un perro. Apreté el pasamanos con ambas manos. Emily, ¿por qué intentarías borrarme? 2 días después, llamó la detective Morales. Hicimos pruebas, dijo. Los puros estaban impregnados de autín. Es una toxina vegetal rara, extremadamente letal, incluso en pequeñas dosis. No dije nada, señor Carter, continuó. ¿Hay alguna razón por la que su hija querría verlo muerto? La pregunta resonó en mi pecho. Las imágenes parpadeaban en Emily preguntando por mi pensión años atrás. Sus comentarios casuales sobre mi seguro de vida, la forma en que se distanció tras su matrimonio, solo interesándose cuando había dinero de por medio,
Tiene sus razones, murmuré. El tono de Morales se agudizó. Necesitamos escucharlas a más tarde esa semana, Emily llamó. Su voz era dulce, demasiado dulce. Ed, ¿recibiste mi regalo? Me quedé paralizado apretando el auricular hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sí, lo recibí, vaciló. Luego preguntó, ¿probaste alguno? No, dije con calma. Se los di a Richard. Hubo una larga pausa, luego una risa alta y quebradiza. Bueno, supongo que eso también funciona en algo en su tono. Me recorrió un escalofrío por la columna. Después de colgar me senté en silencio durante mucho tiempo, repasando cada palabra. En el domingo siguiente pasé frente a su casa. Me dije que era coincidencia que simplemente tomara el camino más largo a casa. Pero cuando vi su coche en la entrada brillante y nuevo, no pude evitar preguntarme cuánto de eso se había comprado con paciencia y cuánto con cálculo. En la ventana vi su silueta riendo con su esposo. Se veía feliz, despreocupada, como si no acabara de enviarle a su padre una caja de muerta. No llamé a la puerta. Solo me quedé sentado en la camioneta hasta que el sol se ocultó tras los árboles. Y luego me fui. Esa noche saqué la carpeta vieja donde guardaba mis documentos financieros, pólizas de seguro de vida, la escritura de la casa, los ahorros de retiro, todo cuidadosamente archivado. Miré los papeles, de repente consciente de cuánto significaban, no para mí, sino para ella. No había preguntado por mi salud en años, pero sí por esto, por beneficiarios, por montos de cobertura. Tal vez no me había olvidado, tal vez había estado planeando que yo desapareciera. A las semanas siguientes fueron un borrón de visitas policiales, actualizaciones del hospital y noches sin dormir. Morales me presionaba por detalles, fechas, conversaciones, cualquier cosa que pudiera vincular a Emily con la intención. Le di todo lo que recordaba. Mientras tanto, Richard se recuperaba lentamente, aunque su voz era más débil, su risa más apagada. Una tarde lo visité. «Tienes suerte, Jack», jadeó, intentando sonreír. «Si no hubieras dejado de fumar, estaríamos planeando tu funeral en lugar del mío en Force». Una sonrisa, pero el corazón me pesaba. Suerte, eso era lo que decían, pero la suerte no tenía nada que ver. Era supervivencia, y la supervivencia, me di cuenta, requeriría más que suerte, requeriría paciencia, porque Emily había hecho su movimiento. Ahora me tocaba a mí. Cuando la detective Morales me preguntó ¿por qué mi hija podría querer verme muerto? No respondí de inmediato. ¿Cómo explicar años de silencio, de desaires que parecían pequeños en el momento, pero que con el tiempo cortaban más profundo? Como poner en palabras que la niña que una vez llevaste sobre tus hombros ahora te ve como un obstáculo, en lugar de un padre. Me senté en su oficina, mirando las paredes beige apagadas, y recordé la última conversación real que Emily y yo tuvimos, antes de que todo se derrumbara. Fue hace 3 años, poco después de su boda. Llegó a mi casa con su esposo, ambos vestidos con elegancia, sonrisas demasiado amplias. Se sentaron en la mesa de la cocina donde su madre solía preparar los almuerzos dominicales y deslizaron un montón de papeles hacia mí. «Papá», dijo Emily con voz azucarada, «encontramos una casa, es perfecta para nosotros. Solo necesitamos un poco de ayuda con el pago inicial». Recuerdo mirar esos papeles, los números impresos en negrita, más ceros de los que había visto en toda mi cuenta de ahorros. «Emily», dije, calmado pero firme, «no puedo darte ese tipo de dinero. No todo de una vez, no estoy retirado. Vivo con ingresos fijos». Su sonrisa vaciló. Su esposo Daniel se inclinó hacia adelante, con un tono más cortante. «Pero tienes activos en la casa, tu pensión, el seguro de vida. Ni siquiera necesitas todo». Lo miré a él y luego a ella. «Ese dinero es para mis gastos médicos, para que yo viva. Y algún día, sí, lo que quede irá para ustedes, pero no ahora». No así. En el rostro de Emily se endureció de una manera que nunca había visto. «¿Estás diciendo que prefieres aferrarte a tus ahorros que ayudarme a construir una vida?» Quería decirle que no se trataba de aferrarse, se trataba de supervivencia. Pero en ese momento comprendí que ya no me veía como su padre. Me veía como una caja fuerte que no se abriría. Ese día se fue sin abrazarme, sin siquiera mirar. Atrasan de vuelta en la oficina de Morales, finalmente dije, «Una vez me pidió dinero. No pude dárselo». «No, mi perdono». Morales golpeó su bolígrafo pensativa. «La gente mata por menos». En sus palabras eran clínicas, desapegadas, pero me atravesaron igual en esa noche. Me senté en el porche con una manta vieja sobre los hombros, escuchando el viento sacudir los árboles. La neumonía me había dejado los pulmones débiles, marcando cada respiración, un recordatorio de que mi tiempo ya era más corto que el de la mayoría. Pensé en el regalo de Emily, los puros, y la verdad era ineludible. Ella no solo era impaciente. Había dejado de esperar, pero no podía dejar de pensar en la niña que solía ser. Recuerdo una Navidad cuando tenía 8 años. El dinero escaseaba. Solo pude costear un regalo real,
Una bicicleta usada que encontré en un garage y pinté de nuevo en el garage tarde en la noche. Cuando la vio, su rostro se iluminó como fuegos artificiales. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Es perfecta. Papá, susurró, ¿cómo es que una niña que se aferraba a ti, así se convierte en una mujer que firma tu sentencia de muerte con su propia letra? Una semana después, Morales volvió a llamar. No podemos probar quién impregnó los puros, dijo. No hay huellas, ni ADN, solo tu palabra sobre la escritura. Mi palabra es suficiente, exclamé. No en un tribunal, dijo, voz firme. Todavía no. La línea quedó en silencio, pero sus palabras permanecieron como humo. Al día siguiente conduje al cementerio. Allí estaba la tumba de mi esposa, la lápida, desgastada pero limpia. Mi heredul quitando joyas de la base, y sucia, Martha. No sé qué le pasó. No sé cómo nuestra niña se convirtió en esto. El viento respondió por ella. Frío y vacío en esa tarde decidí poner a prueba a Emily. Marqué su número, con la mano temblando sobre el auricular. Papá, dijo cuando contestó Ann. Su tono era suave, calculado. ¿Estaba pensando en ti? ¿De veras? Pregunté. Claro. ¿Cómo te sientes? ¿Disfrutaste tu cumpleaños? Hizo una pausa, casi mi último respiro solo por un instante. Luego se rió. Papá, suenas tan dramático. Solo era un regalo, insistí. Un regalo que no usé. Ann. Richard lo hizo, y ahora apenas está vivo. Otro silencio, esta vez más pesado, frío como vidrio. Dijo: bueno, tal vez debería haberlo sabido mejor. Tragué saliva. Emily, ¿qué te ha pasado? Pero colgó durante horas después de que me quedé en la oscuridad, el teléfono en mi mano. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Tal vez debería haberlo sabido mejor. No era culpa, no era negación, era un cálculo. Y supe entonces que Richard nunca fue el objetivo. Yo lo era. En el domingo siguiente me encontré con una antigua vecina en el supermercado, una mujer llamada Carol, que conocía a Emily desde que era niña. ¿Cómo está Emily?, preguntó alegremente. Forcé una sonrisa. ¿Está ocupada? Ann. Carol asintió. Siempre fue ambiciosa. La vi la semana pasada, ¿sabes? Pasé en coche y la vi con un coche nuevo. Debe estar yendo bien. Apreté los dientes. Claro que le iba bien. Se había casado con dinero, había encantado a una familia adinerada, pero aún así quería más. Mi más. En esa noche saqué mi testamento. No lo había actualizado en años. Emily seguía siendo la única beneficiaria. El pecho se me apretó. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir el futuro. Me reuní con mi abogado, el señor Jacobs. Una semana después, era un hombre mayor, con gafas resbalando por la nariz mientras movía papeles. ¿Está pensando en cambiar su testamento?, preguntó. Sí, dije, voz firme, con efecto inmediato. Me miró con cuidado. ¿Puedo preguntar por qué? No respondí directamente. En cambio dije, porque la persona en quien confié para cuidarme un día ya intentó enterrarme en Jacobs. Parpadeó, luego asintió lentamente. Entiendo. ¿A quién quiere que se incluya entonces? Pensé durante un largo momento. Richard vino a mi mente. Su familia, tal vez incluso una fundación. Cualquiera menos ella, no Emily, dije finalmente. Cualquiera menos ella. El giro llegó esa misma tarde. Mientras conducía a casa desde la oficina de Jacobs, los faros aparecieron en mi espejo retrovisor. Un coche me seguía demasiado cerca, demasiado constante. Giré por una calle lateral. El coche giró también. Mi pulso se aceleró. Entré en mi entrada, observando cómo el coche desaceleraba en la esquina y luego desaparecía. Coincidencia, tal vez. Pero en mi interior sabía que no. En esa noche soñé nuevamente con la bicicleta, la que pinté de rojo para Emily cuando tenía 8 años. Solo que esta vez, en el sueño, ella se alejaba en ella y nunca miraba atrás. Al despertar, el sol apenas se alzaba. Mi casa se sentía más fría que nunca. Me serví una taza de café y me senté en la mesa, mirando la caja de caoba, todavía allí, vacía, pero cargada de significado. Emily había jugado su mano, pero no conocía la mía. Aún no. Mientras sorbía el café amargo me hice una promesa. Silenciosa: no dejaría que ella ganara, ni con mi dinero, ni con mi vida, ni con mi nombre. A la mañana siguiente, después de cambiar mi testamento, encontré un papel deslizado bajo la puerta principal. Sin sobre, solo una hoja doblada con mi nombre escrito en la parte superior. Papá, decía, creo que deberíamos hablar, Emily. La caligrafía era la misma, aguda y deliberada, que la de la caja de puros. El estómago se me contrajo. No me había dejado una tarjeta de cumpleaños por cariño. Me había dejado una trampa, y ahora quería reunirse. Por un momento consideré romper la nota en dos. Pero otro pensamiento se coló. Tal vez esta era la oportunidad que necesitaba. No para reconciliarme, sino para verla con claridad, sin los filtros de la memoria o la nostalgia, ¿no?
así que la llamé. Su voz era dulce y cautelosa. Papá, me alegra que hayas llamado. ¿Querías hablar? Dije, sí. Cena mañana por la noche. Terreno neutral. Terreno neutral. Repitió la frase, como si estuviera negociando con un enemigo, no invitando a su padre. Aún así, acepté a Ana la noche siguiente. Conduje a un pequeño restaurante italiano en las afueras de la ciudad. Ya estaba Ali, sentada junto a la ventana, con una copa de vino intacta frente a ella. Lucía como la hija exitosa que era, en cabello perfecto, vestido a medida. Un diamante en la mano que podía cegar a un hombre bajo el sol. Papá, dijo con una sonrisa ensayada. Te ves bien. Me senté, entrelazando las manos para ocultar el temblor. ¿Querías hablar? Cian se inclinó hacia adelante. Me siento terrible por la distancia entre nosotros. La vida es corta. No quiero arrepentimientos. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos desviaban la mirada a mi reloj, al bolígrafo en mi bolsillo. A cualquier cosa que brillara asentí lentamente. ¿Arrepentimientos? Ella sorbió su vino, luego dijo suavemente, «Sabes, papá, me ha preocupado que vivas solo. ¿Y si algo pasa? Deberías considerar arreglos que faciliten las cosas». Ana ahí estaba. La jugada, ya lo he pensado, dije. Acabo de actualizar mi testamento. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Un destello de pánico, y luego desapareció. Bueno, eso es bueno, dijo demasiado rápido. Eso es responsable. Sostuve su mirada. No necesitas preocuparte por mí. Emily me ha encargado de todo. En el silencio se extendió entre nosotros, tenso, como un alambre. Finalmente volvió a sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eso es todo lo que quería, papá. Seiba, que estás bien. Salí de esa cena, con el amargo sabor de la marinara, aún en la lengua, pero también con la confirmación. Ann no me había invitado para sanar heridas. Quería sondear, medir, y había aprendido algo que no esperaba. Why you note, la llave de mi patrimonio. En esa noche saqué mi póliza de seguro. Marta y yo la habíamos contratado décadas atrás, cuando Emily aún llevaba coletas. En aquel entonces ella era la única beneficiaria, porque ¿quién más podría hacerlo? Pero ahora pensar en que cobrara ese cheque con una sonrisa me helaba la sangre. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de seguros. Me senté frente a un joven con cabello peinado hacia atrás y ojos ansiosos. ¿Quiere cambiar su beneficiario?, preguntó. Sí, puedo preguntar a quién. Richard Hale, dije sin vacilar. El joven parpadeó. Su amigo casi murió por un regalo que iba para usted. Merece algo si no puedo dárselo. Yo mismo en el bolígrafo raspó el papel mientras firmaba los formularios. El pecho se me alivió al deslizar los documentos de regreso. Por primera vez en años, sentí que no estaba solo esperando el próximo golpe. Movía piezas por mi cuenta. Una semana después, Emily apareció en mi puerta. Papá, dijo, forzando alegría en su voz. ¿Puedo entrar? Vacilé, luego abrí la puerta, miró alrededor de mi modesta sala de estar, como evaluando el lugar. Estaba por aquí, dijo. Pensé en pasar. Señalé la silla. Siéntate. Ann se acomodó delicadamente, cruzando las piernas, su perfume lo suficientemente fuerte como para ahogar a un hombre más débil. Papá, he estado pensando. Tal vez fui demasiado dura antes. Quiero decir, entiendo que tienes tus propias necesidades. Le levanté una ceja. ¿Tienes? Ella sonrió, inclinando la cabeza. Por supuesto. Pero también creo que las familias deberían apoyarse mutuamente. Yo hago lo mismo. Por ti. La mentira era tan perfecta que casi la admiré. Incliné hacia adelante. Emily, dejemos de fingir. No me trajiste los puros por cariño. Me los trajiste porque esperabas que los fumaran. Su rostro se congeló por un segundo. Luego, rió ligera y hueca. Papá, eso es ridículo. ¿Acaso Richard casi muere? Ella movió una mano. Suceden accidentes, mi pius Dupai. No este tipo de accidente. Por primera vez, su máscara se rompió por completo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron. Estás paranoico. Sí, siempre has sido paranoico. No es de extrañar. Mamá se detuvo. Demasiado tarde. Sentí las palabras como una cuchilla. No es de extrañar, mamá. Estaba a punto de girar el cuchillo más profundo. Exhalé lentamente. Sal de aquí, Emily. Sus ojos destellaron de ira, pero se levantó, tomó su bolso y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró con una firmeza que resonó en toda la casa. En esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, con la caja de puros de caoba frente a mí, vacía, pero aún pesada. Pensé en Emily de niña, quedándose dormida sobre mi pecho después de la hora del cuento. Pensé en sus años de adolescente dando portazos, llamándome anticuado. Pensé en su boda, en cómo sonreía a Daniel pero nunca me miraba a mí. Y luego pensé en ella esta noche, con veneno goteando de sus palabras. Me di cuenta de algo. Esto no era solo por dinero. Emily me resentía por estar vivo, por durar más de lo que ella quería, y eso significaba que no se detendrían así.
que comencé a planear. No con puños, no con rabia, sino con paciencia, precisión y herramientas que Emily nunca podría entender a la ley. El papel y el tiempo. Llamé a Jacobs de nuevo. Una cosa más dije. Quiero crear un fideicomiso a prueba de todo. Emily no verá ni el más mínimo indicio. Ann Jacobs se rió con un tono sombrío. ¿Suena a guerra? No, dije. Es supervivencia. El giro llegó 2 días después. Una carta llegó por correo de aspecto oficial. Era de un bufete de abogados que no reconocía, señor Carter. Decía, representamos a Emily Hale. Le informamos de su intención de iniciar procedimientos de tutela. Citando preocupaciones sobre su competencia mental, leí las palabras hasta que se volvieron borrosas. En tutela, no solo esperaba a que yo muriera, estaba intentando declararme incapaz de vivir. La carta tembló en mi mano mucho después de que terminé de leerla. Petición de tutela, preocupaciones sobre la disminución de competencia mental. No eran solo palabras en papel. Era una cuchilla afilada y pulida por mi propia hija en tutela. Si tenía éxito, no necesitaría esperar mi testamento ni mi seguro de vida. Poseería mi vida mientras yo aún respiraba. Doblé la carta cuidadosamente. La deslicé de nuevo en el sobre y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Marta y yo jugábamos cartas en noches tranquilas. Susurré a la silla vacía frente a mí. Está intentando enterrarme vivo. A la mañana siguiente, marché hacia la oficina de Jacobs. Él me miró y apartó la pila de archivos sobre su escritorio. Dime, dijo, y le entregué la carta. Sus labios se movieron en silencio mientras leía. Luego se recostó con un largo suspiro. Tutela, audaz y desagradable. ¿Quiere probar que eres incompetente? Sí, dije con voz baja. ¿Quiere que el tribunal me quite mis propias decisiones? Ann Jacobs golpeó el papel. No la subestimes, ya que estas peticiones pueden ser peligrosas. Si trae doctores, vecinos, incluso recibos de errores, los jueces las toman en serio. ¿Qué errores? Pregunté con brusquedad. En el dudó. Dimanenstemente. ¿Has tenido lapsos? ¿Olvidando la medicación de Bill? ¿Dejando la estufa encendida? Apreté la mandíbula. Tengo 67 años. No estoy senil. Recuerdo más de lo que ella alguna vez me reconoció. Ann Jacobs se inclinó hacia adelante. Entonces, luchamos. Pero con cuidado. No se trata de ira. Se trata de evidencia. Si quiere construir un caso en tu contra, construiremos uno más fuerte para ti en esa semana. Emily comenzó. Su actuación. Los vecinos aparecían con historias extrañas. La señora Patterson, de enfrente en tu hija, mencionó que te has confundido últimamente. Dijo, dejaste la puerta de tu casa abierta toda la noche. Un farmacéutico me miraba con desconfianza. Emily nos dijo que a veces olvidas tus recetas. Nos han aconsejado vigilarte y en la iglesia, los susurros se propagaban como incendio forestal. Qué vergüenza. Pobre Jack, ya no está en sus cabales. Menos mal que Emily está interviniendo. Era una campaña tan metódica como cualquier elección. No solo estaba envenenando puros, estaba envenenando reputaciones. Llevaba un diario. Cada conversación, cada visita, cada detalle en fechas, horas, nombres. Si quería arrastrarme a un tribunal, yo traería la verdad encuadernada en una. Tarde, mientras escribía en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Lo levanté esperando a Jacobs. Era Emily. Papá, dijo con un tono dulce como el jarabe. He oído que has tenido problemas. La medicina de Bill. Puertas desbloqueadas. Qué curioso, respondí. Yo hoy lo mismo. Me pregunto, ¿de dónde salieron esos rumores? En silencio. Luego, con una voz afilada como vidrio, dijo, puedes facilitar esto, ¿sabes? Solo firma. El poder notarial. No tendrás que pasar por la vergüenza de una audiencia en Ray. Un sonido que no salía de mi pecho desde hacía meses. Vergüenza. Emily, la única vergüenza que eres tú. Ann colgó en la audiencia. Llegó 2 semanas después. El tribunal olía a madera vieja y café rancio. Llevaba mi mejor traje al que Martha había planchado para mí antes de su último servicio dominical. Jacobs estaba a mi lado, firme como un faro. Ann Emily llegó con su abogado, un hombre elegante en un traje de $1000 que parecía no haber perdido una comida en años. En ella misma vestía de negro, como si ya estuviera de luto por mí. Y la jueza, una mujer mayo, de ojos agudos, abrió la sesión. Petición de tutela sobre el señor Jack Carter. Señorita Hale, puede comenzar. Emily se levantó con gracia. Su señoría, mi padre ha ido decayendo. Olvida tareas básicas, deja su hogar inseguro, descuida su salud. Tememos por su seguridad. Ann señaló a su abogado, que presentó documentos y declaraciones juradas, testimonios de vecinos, registros de su farmacia, incluso declaraciones de amigos de la familia. Los susurros llenaron la sala. La jueza se volvió hacia mí. Señor Carter, ¿cómo responde? Me puse de pie lentamente, con el peso de todos mis años en la columna, pero ninguno en mi voz. Su señoría, puede que no sea joven, pero no soy incompetente. He manejado mi hogar, mis finanzas y mi salud con más cuidado del que mi hija.
Alguna vez manejó su matrimonio, se escucharon jadeos de asombro en la sala. El rostro de Emily se enrojeció. Levanté mi diario de cuero. He documentado cada interacción desde que comenzó esta campaña. Fechas, horas, palabras exactas, vecinos presionados, farmacéuticos engañados. Una máquina de difamación diseñada no para protegerme, sino para controlarme. Ann Jacobs se adelantó, entregando a la jueza copias de mi testamento, actualizaciones, cambios en mi seguro y mis registros médicos. Todo ordenado meticulosamente. Este no es un hombre incapaz de manejar sus asuntos. Es un hombre atacado por la codicia. La jueza hojeó los papeles, frunciendo el ceño. Luego miró a Emily Senorita Hale. Es inusual que una hija busque la tutela de un padre que mantiene este nivel de organización e independencia. Veo más evidencia de cálculo de su parte que de decadencia de Elan. El abogado de Emily intentó objetar, pero la jueza lo silenció con una mirada. Petición denegada, declaró en el mazo. Golpeó como un trueno fuera del tribunal. Emily me acorraló. Su máscara había desaparecido, reemplazada por una mueca. ¿Crees que esto ha terminado? Siseó. ¿Crees que un fallo me detendrá? La miré firme y tranquilo. No te detendrá, Emily, pero te ralentizará. Y cada día que pierdas, persiguiendo mi muerte, yo estaré viviendo. En sus labios temblaban de rabia. ¿Te arrepentirás? No, dije, pasando junto a ella. Tú lo harás, Ann. Esa noche me senté en el porche, con el aire fresco rozando mi rostro. Por primera vez en meses, respiré sin el peso de la sospecha oprimiendo mi pecho. Ann. Pero la paz fue efímera, porque conocía a Emily y ella no aceptaba la derrota. Se adaptaba a Ann y mientras las estrellas parpadeaban arriba, comprendí que la guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Si no podía atraparme en los tribunales, encontraría otra manera. Y yo debía estar preparado, Ann. El sobre parecía ordinario, pero las cosas ordinarias a menudo llevan los cortes más profundos. Lo Avery, con mi viejo cuchillo de bolsillo, el que Marta me dio para nuestro 10º aniversario. Dentro había una carta de mi banco, confirmación de transferencia. Decía en escritura de propiedad reasignada. Firma verificada. Mi mano se detuvo sobre la página. Firma de transferencia. No había firmado nada al hacerse el papel, estudiando el nombre caligráfico al final. Era mía, o al menos pretendía serlo. Los bucles, las curvas, imitaban décadas de cheques y recibos, pero no era mi mano. Era la de ella, Emily. Ella me había falsificado. Conduje directo al banco, aferrando el volante con tanta fuerza que los nudillos me ardían blancos. El gerente de la sucursal, un joven con cabello perfecto y sin rastro de historia en la mirada, me recibió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto dejé la carta sobre su escritorio. Yo nunca autoricé esto, dije, con la voz plana. Esa no es mi firma, L.A. Studio. Luego me miró nervioso. Señor Carter, pasó por todos los canales de verificación. El notario lo confirmó. Incluso tenemos una declaración de testigo. ¿Testigo?, pregunté. ¿Quién? Barajó papeles. Su hija, Emily Hale. Solté una risa amarga. Así que el testigo de mi firma era la misma persona que la falsificó. Su rostro se puso pálido. Señor, si eso es cierto, es cierto. Y si este banco no lo revierte de inmediato, tendrá que defenderse. En la corte junto a ella, de vuelta en la oficina de Jacobs, dejé la carta sobre su escritorio. Ajustó sus gafas, escaneando cada palabra. Es astuta, murmuró. Falsificación, testigo falso, manipulación notarial. Esto no es una hija desesperada. Jack Ann, esto es fraude calculado. Asentí con gravedad. Quiere dejarme desnudo. Si la tutela falló, ahora intentará agotarme. Jacob se recostó. Podemos luchar, pero necesitaremos pruebas más allá de la caligrafía. Forense financiero, rastros en papel, el tipo de detalles que la mayoría pasa por alto. Detalles, repetí suavemente. Ahí es donde vivo. En esa noche abrí el viejo archivador de mi estudio. Décadas de documentos cuidadosamente guardados. Marta solía burlarse de mi obsesión por conservar recibos desde los años 70. Pero ahora, cada pedazo de papel se sentía como un soldado en un ejército que había estado construyendo. Silenciosamente toda mi vida exhibí muestras de mi verdadera firma en pagos hipotecarios, declaraciones de impuestos, incluso la tarjeta que firmé para la última hospitalización de Marta. Luego las comparé con la falsificación. La diferencia era sutil, pero fatal. Presioné más al final de mi queía. La versión de Emily se desvanecía débil e incierta. Mi T siempre cruzaba con 2 trazos deliberados. La de ella se inclinaba como una rama cansada. Para un extraño, era suficientemente cercana. Para mí, era un desconocido usando mi rostro. Al día siguiente, Jacobs y yo nos sentamos frente a una experta en caligrafía forense. Era una mujer pequeña, con ojos que veían demasiado. Examinaron las firmas con una lupa, trazando cada línea. Esto no is, sí o, dijo finalmente, ni siquiera cerca. Es una imitación deliberada.
pero los temblores en los trazos muestran ansiedad bajo presión. Quien haya falsificado esto intentaba ser perfecto, y al intentarlo, se delató. Jacob sonrió con gravedad. Eso era lo que necesitaba oír. También citaremos los registros del notario. Si Emily involucró a alguien en esto, lo sacaremos a la luz. Creí estar preparado, pero nada me preparó para el enfrentamiento que vino una semana después. Caminaba de regreso de la iglesia cuando el auto de Emily se detuvo a mi lado. Bajó la ventana con su sonrisa afilada como una cuchilla. Papá, llamó. ¿Necesitas un aventón o todavía puedes caminar solo? Seguí avanzando. Ella se acercó, insistente. ¿Por qué me estás enfrentando? ¿Quieres pasar tus últimos años ahogado en cuentas, papeleo y hospitales? Me detuve y me giré hacia ella. Prefiero ahogarme con dignidad que flotar en tu misericordia. En sus ojos brillaron. ¿Crees que la corte te creerá a ti en lugar de a mí? Soy más joven, más astuta. Tengo conexiones. Tú tienes papeles viejos y tu palabra papeles viejos, dije, acercándome a su ventana. Y una verdad que no se desvanece. Eso es todo lo que necesito. Se inclinó, con un siseo en su voz. Deberías haberlo firmado voluntariamente. Solo estás retrasando lo inevitable. Y luego, con una mueca, arrancó con las llantas escupiendo grava como veneno. En esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las sombras se extendían por mi jardín. Pence and Martha, en su mano firme ordenando las cuentas, su voz calmándome cuando los números se volvían enemigos. Le susurré a su fantasma. No solo busca dinero, Marta. Quiere borrarme antes de que mi historia termine. En la casa se sintió más fría que nunca, pero en medio de ese frío, encontré acero. Si Emily quería jugar con firmas, yo le daría una que nunca podría falsificar. 2 semanas después, Jacobs y yo nos reunimos de nuevo. Tenía un brillo en los ojos. La tenemos, dijo Nell, experto en caligrafía. Estaba listo para testificar, y el notario se quebró. Dijo que Emily le había pagado bajo la mesa para estampar los documentos. Salt. Un largo suspiro. Así que es fraude en blanco y negro. Dije fraude y conspiración, aclaró Jacob. Suficiente para hundirla si presentamos cargos. Todavía no, respondí. Jacobs frunció el ceño. Todavía no. Jack, ella está intentando arruinarte. Me incliné hacia adelante, con la voz firme, y lo intentará de nuevo. Si atacamos demasiado pronto, encontrará otro ángulo. Quiero que se sienta demasiado confiada, que crea que está ganando. Entonces, lo tomamos todo de un solo golpe. A ese fin de semana, Emily apareció en la casa sin avisar. Se quedó en el porche con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pensé que podríamos hablar, dijo. Me hice a un lado. Ella entró, mirando alrededor como si ya fuera dueña del lugar. Papá, comenzó. Sé que las cosas han estado tensas, pero necesitas verlo desde mi perspectiva. Solo intento protegerte. Este es viejo. Olvidas cosas. La miré fijamente. Lo único que olvidé, Emily, fue hasta donde la codicia puede torcer a alguien que críe. En su sonrisa flaqueó. Continué. Calmado pero afilado. Puedes robar mi firma. Puedes susurrar mentiras, pero no puedes reescribir la verdad. Y no puedes matar a un hombre que se niega a dejar de respirar. Su rostro se endureció. Entonces supongo que veremos cuánto tiempo sigues respirando. Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un clic que sonó como un portazo. En esa noche me senté de nuevo en mi escritorio, pluma en mano. Pero esta vez no estaba solo escribiendo en el diario, no, estaba planeando. Emily había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. La idea me llegó en las horas silenciosas de la noche. Sentado en mi escritorio, la casa envuelta en silencio, me di cuenta de que la única forma de superar a Emily era darle algo por lo que perseguirla. Un señuelo, un hueso demasiado tentador para que ella lo ignorara. Abrí el cajón inferior y saqué una vieja carpeta de cuero. Dentro había certificados de acciones de finales de los años 80, la mayoría inútiles tras la caída del mercado. Pero para alguien hambriento e imprudente podrían parecer oro. Sonreí débilmente. Si quiere drenarme, veamos qué tan rápido corre hacia una vena que ya estaba vacía. A la mañana siguiente, ¿visité a Jacobs? ¿En serio?, preguntó levantando las cejas mientras yo dejaba los certificados sobre su escritorio. Completamente serio, dije. La dejamos pensar que he estado escondiendo una fortuna todos estos años. Algo que no pueda resistir. Quiero que se revelen. Jacobs se recostó y arriesgado. Sí se da cuenta. No caerá a Intervine. Emily cree que es más lista que yo. Loja crió. Esa arrogancia la cegará. Me estudió por un largo momento, y luego asintió. Está bien. Plantamos la semilla, pero tendrás que parecer vulnerable. Hazla pensar que estás perdiendo fuerzas. Andy. Una sonrisa fría. Eso no será difícil. Ya me ve como medio muerto. En ese fin de semana, Emily volvió a aparecer, esta vez sin invitación. Traía una bolsa de víveres, interpretando el papel de la hija perfecta. Pensé que podrías necesitar ayuda, dijo, dejando las bolsas sobre la encimera. Nice como que colaboraba. Moviéndome más lento de lo habitual,
dejando que mi respiración se entrecortara lo suficiente para que lo notara. Emily, dije, bajándome en la silla, hay algo que he querido ordenar en cuentas antiguas. Acciones de cuando tu madre vivía. Han estado sin tocar durante décadas. En sus ojos chispearon rápido, como un destello. ¿Acciones? Repitió casualmente. Sí, nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera Jacobs podrían valer algo ahora. He estado demasiado cansado para revisarlas. Dejé que el silencio colgara un momento, y luego añadí, me gustaría que me ayudaras con ellas. Después de todo, eres mejor con computadoras. Anne intentó ocultarlo, pero vi cómo su pulso se aceleraba en la cavidad de su cuello. Por supuesto, papá, dijo con suavidad. Lo revisaré por ti más tarde esa noche. Lamia Jacobs cayó en el anzuelo, Digia en el río con oscuridad. Ahora vemos cómo nada el pez en los días siguientes. Emily se volvió más audaz. Dejó de fingir interés por mi salud y comenzó a hacer preguntas directas. ¿Dónde exactamente están esos papeles de acciones, papá? En el estudio, respondí de manera vaga. En algún lugar de esa vieja carpeta. No recuerdo en qué cajón se quedaba más tiempo en cada visita, hurgando entre archivos cuando creía que no la veía. Una vez la sorprendí sobre la carpeta, con los dedos rozando los certificados como si fueran reliquias de un cofre del tesoro. No deberías esforzarte con papeles antiguos, dijo rápidamente al verme observar. Asentí. Por eso confío en ti. El verdadero giro llegó. Una semana después. Era mía, o al menos pretendía serlo. Los bucles, las curvas, imitaban décadas de cheques y recibos, pero no era mi mano. Era la de ella, Emily. Ella me había falsificado. Conduje directo al banco, aferrando el volante con tanta fuerza que los nudillos me ardían blancos. El gerente de la sucursal, un joven con cabello perfecto y sin rastro de historia en la mirada, me recibió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto dejé la carta sobre su escritorio. Yo nunca autoricé esto, dije, con la voz plana. Esa no es mi firma. L.A. Studio. Luego me miró nervioso. Señor Carter, pasó por todos los canales de verificación. El notario lo confirmó. ¿Incluso tenemos una declaración de testigo? ¿Testigo? Pregunté. ¿Quién? Barajó papeles. Su hija. Emily Halen soltó una risa amarga. Así que, el testigo de mi firma era la misma persona que la falsificó. Su rostro se puso pálido. Señor, si eso es cierto, es cierto. Y si este banco no lo revierte de inmediato, tendrá que defenderse. En la corte junto a ella, de vuelta en la oficina de Jacobs, dejé la carta sobre su escritorio. Ajustó sus gafas, escaneando cada palabra. Es astuta, murmuró. Falsificación, testigo falso, manipulación notarial. Esto no es una hija desesperada. Jack Ann, esto es fraude calculado. Asentí con gravedad. Quiere dejarme desnudo. Si la tutela falló, ahora intentará agotarme. Jacobs se recostó. Podemos luchar, pero necesitaremos pruebas más allá de la caligrafía. Forense financiero, rastros en papel, el tipo de detalles que la mayoría pasa por alto. Detalles, repetí suavemente. Ahí es donde vivo. En esa noche, abrí el viejo archivador de mi estudio. Décadas de documentos cuidadosamente guardados. Marta solía burlarse de mi obsesión por conservar recibos desde los años 70. Pero ahora, cada pedazo de papel se sentía como un soldado en un ejército que había estado construyendo. Silenciosamente toda mi vida exhibí muestras de mi verdadera firma en pagos hipotecarios, declaraciones de impuestos, incluso la tarjeta que firmé para la última hospitalización de Marta. Luego las comparé con la falsificación. La diferencia era sutil, pero fatal. Presioné más al final de mi queía. La versión de Emily se desvanecía débil e incierta. Mi T siempre cruzaba con dos trazos deliberados. La de ella se inclinaba como una rama cansada. Para un extraño, era suficientemente cercana. Para mí, era un desconocido usando mi rostro. Al día siguiente, Jacobs y yo nos sentamos frente a una experta en caligrafía forense. Era una mujer pequeña, con ojos que veían demasiado. Examinaron las firmas con una lupa, trazando cada línea. Esto no es CEO, dijo finalmente. Ni siquiera cerca. Es una imitación deliberada. Pero los temblores en los trazos muestran ansiedad bajo presión. Quien haya falsificado esto intentaba ser perfecto, y al intentarlo, se delató. Jacob sonrió con gravedad. Eso era lo que necesitaba oír. También citaremos los registros del notario. Si Emily involucró a alguien en esto, lo sacaremos a la luz. Creí estar preparado, pero nada me preparó para el enfrentamiento que vino una semana después. Caminaba de regreso de la iglesia cuando el auto de Emily se detuvo a mi lado. Bajó la ventana con su sonrisa afilada como una cuchilla. Papá, llamó. ¿Necesitas un aventón o todavía puedes caminar solo? Seguí avanzando. Ella se acercó, insistente. ¿Por qué me estás enfrentando? ¿Quieres pasar tus últimos años ahogado en cuentas, papeleo y hospitales? Me detuve y me giré hacia ella. Prefiero ahogarme con dignidad que flotar en tu misericordia. Sus ojos brillaron,
¿Crees que la corte te creerá a ti en lugar de a mí? Soy más joven, más astuta. Tengo conexiones. Tú tienes papeles viejos y tu palabra papeles viejos, dije, acercándome a su ventana. Y una verdad que no se desvanece. Eso es todo lo que necesito. Se inclinó, con un siseo en su voz. Deberías haberlo firmado voluntariamente. Solo estás retrasando lo inevitable. Y luego, con una mueca, arrancó con las llantas escupiendo grava como veneno. En esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las sombras se extendían por mi jardín. Pence and Martha, en su mano firme ordenando las cuentas, su voz calmándome cuando los números se volvían enemigos. Le susurré a su fantasma: no solo busca dinero, Marta. Quiere borrarme antes de que mi historia termine. En la casa se sintió más fría que nunca, pero en medio de ese frío encontré acero. Si Emily quería jugar con firmas, yo le daría una que nunca podría falsificar. 2 semanas después, Jacobs y yo nos reunimos de nuevo. Tenía un brillo en los ojos. La tenemos, dijo Nell, experto en caligrafía. Estaba listo para testificar, y el notario se quebró. Dijo que Emily le había pagado bajo la mesa para estampar los documentos. Salt. Un largo suspiro. Así que es fraude en blanco y negro. Dije fraude y conspiración, aclaró Jacob. Suficiente para hundirla si presentamos cargos. Todavía no, respondí. Jacobs frunció el ceño. Todavía no. Ya Canella está intentando arruinarte. Me incliné hacia adelante, con la voz firme, y lo intentará de nuevo. Si atacamos demasiado pronto, encontrará otro ángulo. Quiero que se sienta demasiado confiada, que crea que está ganando. Entonces, lo tomamos todo de un solo golpe. A ese fin de semana, Emily apareció en la casa sin avisar. Se quedó en el porche con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pensé que podríamos hablar, dijo. Me hice a un lado. Ella entró, mirando alrededor como si ya fuera dueña del lugar. Papá, comenzó. Sé que las cosas han estado tensas, pero necesitas verlo desde mi perspectiva. Solo intento protegerte. Este es viejo. Olvidas cosas. La miré fijamente. Lo único que olvidé, Emily, fue hasta donde la codicia puede torcer a alguien que críe. En su sonrisa flaqueó. Continué. Calmado pero afilado. Puedes robar mi firma. Puedes susurrar mentiras, pero no puedes reescribir la verdad. Y no puedes matar a un hombre que se niega a dejar de respirar. Su rostro se endureció. Entonces supongo que veremos cuánto tiempo sigues respirando. Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un clic que sonó como un portazo. En esa noche me senté de nuevo en mi escritorio, pluma en mano. Pero esta vez no estaba solo escribiendo en el diario, no, estaba planeando. Emily había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. La idea me llegó en las horas silenciosas de la noche. Sentado en mi escritorio, la casa envuelta en silencio, me di cuenta de que la única forma de superar a Emily era darle algo por lo que perseguirla. Un señuelo, un hueso demasiado tentador para que ella lo ignorara. Ahora abrí el cajón inferior y saqué una vieja carpeta de cuero. Dentro había certificados de acciones de finales de los años 80, la mayoría inútiles tras la caída del mercado. Pero para alguien hambriento e imprudente podrían parecer oro. Sonreí débilmente. Si quiere drenarme, veamos qué tan rápido corre hacia una vena que ya estaba vacía. A la mañana siguiente, ¿visité a Jacobs? ¿En serio?, preguntó levantando las cejas mientras yo dejaba los certificados sobre su escritorio. Completamente serio, dije. La dejamos pensar que he estado escondiendo una fortuna todos estos años, algo que no pueda resistir. Quiero que se revelen. Jacobs se recostó y arriesgado. Si se da cuenta, no caerá a Intervine. Emily cree que es más lista que yo. Lo ha creído. Esa arrogancia la cegará. Me estudió por un largo momento y luego asintió. Está bien. Plantamos la semilla, pero tendrás que parecer vulnerable. Hazla pensar que estás perdiendo fuerzas. Andy. Una sonrisa fría. Eso no será difícil. Ya me ve como medio muerto. En ese fin de semana, Emily volvió a aparecer, esta vez sin invitación. Traía una bolsa de víveres, interpretando el papel de la hija perfecta. Pensé que podrías necesitar ayuda, dijo, dejando las bolsas sobre la encimera. Nice como que colaboraba, moviéndome más lento de lo habitual, dejando que mi respiración se entrecortara lo suficiente para que lo notara. Emily, dije, bajándome en la silla. Hay algo que he querido ordenar en cuentas antiguas. Acciones de cuando tu madre vivía. Han estado sin tocar durante décadas. En sus ojos chispearon rápido, como un destello. ¿Acciones?, repitió casualmente. Sí, nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera Jacobs podrían valer algo ahora. He estado demasiado cansado para revisarlas. Dejé que el silencio colgara un momento, y luego añadí. Me gustaría que me ayudaras con ellas. Después de todo, eres mejor con computadoras. Anne intentó ocultarlo, pero vi cómo su pulso se aceleraba en la cavidad de su cuello. Por supuesto, papá, dijo con suavidad. Lo revisaré por ti. Más tarde esa noche, la mía Jacobs cayó en el anzuelo. Digi en el río con oscuridad.
Ahora vemos cómo nada el pesan en los días siguientes. Emily se volvió más audaz, dejó de fingir interés por mi salud y comenzó a hacer preguntas directas. ¿Dónde exactamente están esos papeles de acciones, papá? En el estudio, respondí de manera vaga, en algún lugar de esa vieja carpeta. No recuerdo en qué cajón se quedaba más tiempo en cada visita, hurgando entre archivos cuando creía que no la veía. Una vez la sorprendí sobre la carpeta, con los dedos rozando los certificados como si fueran reliquias de un cofre del tesoro. No deberías esforzarte con papeles antiguos, dijo rápidamente al verme observar. Asentí. Por eso confío en ti. El verdadero giro llegó. Una semana después. Ella todavía cree que tiene una oportunidad, y eso es exactamente lo que la condenará. Esa noche, en casa, volví a escribir en mi diario. La trampa está casi cerrada. Ella intentó matarme con cigarros, con pastillas, con comida. Cada vez falló, pero el fracaso solo ha agudizado su desesperación. Pronto intentará una última vez, y cuando lo haga, el mundo la verá tal como es realmente, dije a la pluma, mirando el silencio de mi estudio. Por primera vez en meses, sentí algo cercano a la paz. Había pensado que la tormenta había pasado después de la comida envenenada, pero el silencio tiene su manera de susurrar amenazas. 3 noches después, me desperté con el sonido de grava crujiendo fuera de mi ventana. Al principio me dije que no era nada, animales sueltos, el viento moviendo las ramas, pero luego vi los faros arrastrarse por mis paredes, lentos y buscando, como si alguien allí afuera quisiera recordarme que no habían terminado su trabajo. No me moví. Me senté en la oscuridad respirando superficialmente, y por primera vez en años entendí cómo se siente cuando el peligro no viene con ruido, sino con paciencia. Esa era la manera de Emily. Había heredado mi calma, mi naturaleza silenciosa, pero la había retorcido en un arma. A la mañana siguiente llamé al detective Morales. La mano me dolía de sujetar el teléfono con tanta fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Le conté lo que había visto en el coche dando vueltas alrededor de mi casa, a las luces interrumpiendo mi sueño. Quería él solicitar una orden. Si Ian luego dijo que era intimidación. Dijo que ella estaba escalando, pero le dije que aún no. Emily no había mostrado su carta final. Si la acorralábamos demasiado pronto, encontraría la manera de explicarlo todo en coincidencia, malentendido. Sonreiría esa sonrisa afilada y retorcería la historia hasta que yo fuera el anciano paranoico. No podía permitirme eso, así que le pedí un movimiento más, un hilo más para que ella se colgara sola. No le gustó. Dijo que estaba apostando con mi propia vida. Le dije que no era apuesta, era paciencia. Más tarde, esa tarde, Daniel vino a verme. Se veía peor que antes, ojos enrojecidos, hombros caídos, el peso de los secretos arrastrándolo hacia abajo. En cuanto entró, susurró, «¿Ella sabe que hablé, Ann?» Lo senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Emily solía sentarse con su tarea, y le pedí que me contara todo. Dijo que ella le había gritado, lo llamó traidor, y le dijo que había arruinado sus vidas. No había dormido en días. Caminaba por la casa, revisaba números y hacía llamadas a horas extrañas. Luego dijo las palabras que ayer me helaron la sangre. Ella le pidió que revisara mi coche. Quería que se asegurara de que los frenos aún funcionaran. Sentí que el silencio nos envolvía. Le pedí que lo repitiera, y lo hizo, con la voz quebrada. Quería asegurarse de que cuando yo condujera, el coche me llevara cuesta abajo y nunca se detuviera. No hablaba del pasado, planeaba el final. Daniel se quebró en mi mesa, sollozando entre sus manos, diciendo que ella le había dicho que, una vez que todo terminara, sería libre de deudas. Libre de mí. Y luego, el seguro. Siempre el seguro. Puse una mano sobre su hombro y le dije la verdad que no podía pronunciar en voz alta. No pedía libertad, pedía mi muerte. Esa noche fui al garage. El sedán permanecía en silencio bajo la luz tenue. Como siempre había sido leal en su silencio. 15 años de servicio, vacaciones, compras, incluso noches en que Emily me había suplicado helado, riendo en el asiento del pasajero. Ahora, ese mismo capó estaba destinado a convertirse en mi ataúd. Miré en el parabrisas. Viejo, pulmones cansados, pero todavía vivo. Creyó que mi debilidad me hacía presa fácil. Olvidó quién le enseñó la paciencia en primer lugar. Envolví a llamar a Jacobs. Le dije que cableara el coche cada centímetro. Pernos, líneas, frenos. Si ella tocaba una sola pieza, quería que quedara registrado. «¿Tienes hielo en las venas?», dijo. «No es hielo», le respondí. «Es paciencia». 2 días después, la paciencia me recompensó. Aparqué a la vuelta y caminé a casa entre las sombras. Desde los árboles tenía una vista clara de mi entrada, y allí estaba ella, Emily, mi hija, mi sangre. Se agachaba bajo el capó con una linterna entre los dientes,
sus manos moviéndose con certeza práctica. No estaba torpe. Sabía exactamente qué cortarme. Quedé en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro tranquilo mientras la lente oculta sobre el garage capturaba cada detalle. Durante 20 minutos trabajó, deteniéndose solo para limpiarse las manos con un trapo. Cuando terminó, se quedó de pie sobre el coche casi con ternura, como un artista admirando su lienzo. Luego se deslizó en su vehículo y se marchó como si nada hubiera pasado. No me moví hasta que las luces traseras desaparecieron. Después, caminé hacia mi coche y posé la mano sobre el capó. El metal todavía estaba cálido. Mi pecho dolía, no de miedo sino de memoria. Solía sentarse aquí balanceando las piernas, suplicándome los domingos. Y ahora había convertido ese mismo coche en una trampa mortal. Volví adentro y me senté, mirando la silla vacía frente a la mesa de la cocina. La había perdido mucho antes de este momento, pero verla agachada en la entrada con esa mano firme se sentía como enterrarla 2 veces. A la mañana siguiente, Jacobs llamó. Su voz era seca, cortó la línea de frenos limpiamente. Si hubieras conducido cuesta abajo, no habrías llegado más allá de la esquina. Cerré los ojos. Era suficiente, más que suficiente. Ahora la tenían, pero en lugar de alivio, sentí el dolor presionando contra mis costillas. Arrestarla significaba juicios, titulares y años en prisión. Mi hija, mi Emily, sin embargo, ¿qué opción tenía? Dejarla libre significaba mi muerte. En esa tarde, visité a Richard en el hospital. Estaba pálido, su cuerpo debilitado, pero sus ojos conservaban la misma agudeza que recordaba de nuestros años jóvenes. Le conté que ella había manipulado mi coche. Sus ojos se cerraron. Dios nos guió, murmuró. Ella se va a destruir, le dije. Ya. Lo hizo, susurré. Me miró largo y profundo, y luego preguntó si testificaría contra mi propia hija. Apreté los puños. Le dije que si era la única manera de seguir vivo, lo haría. Pero más allá de sobrevivir, quería que ella viera la verdad, que enfrentara en quién se había convertido. A la mañana siguiente, Daniel regresó con el rostro vacío, la voz rasgada. Dijo que ella esperaba que condujera ese día. Creía que todo había terminado, que el coche terminaría lo que había empezado. Dijo que le había contado que, una vez hecho, finalmente podría respirar de nuevo. Lo miré a los ojos y le dije que hoy aprendería cuánto cuesta la libertad. En esa noche, Prepare. La policía tenía las grabaciones, el coche estaba cableado, cámaras ocultas, mi diario reposaba abierto en mi regazo mientras escribía. Mañana, Emily enfrenta la verdad. Mañana se entierra en la tumba que cavó para mí. Cerré el libro y lo puse sobre la mesa a mi lado. Luego susurré al silencio de la habitación, con la voz firme. Mañana, final. Mi hija intenta matarme por última vez. Llegó la mañana gris y pasada, del tipo de cielo que oprime los hombros antes incluso de salir. Sabía que sería el día en que todo cambiaría. Mi café permanecía intacto sobre la mesa. Hambre, no tenía sed. Estaba esperando para las 9. El coche no marcado del detective Morales estaba estacionado a 2 casas de distancia, oculto bajo las ramas de un viejo roble. Otro sedán que no reconocía permanecía más atrás. Oficiales dentro con cámaras apuntando a mi entrada. Cada movimiento había sido ensayado, cada ángulo preparado. Todo lo que tenía que hacer era interpretar mi papel en un anciano subiendo a su coche, ajeno a lo que esperaba bajo el capó, pero no estaba ajeno. Estaba completamente despierto. Me vestí cuidadosamente en camisa prensada, pantalones. Los zapatos de cuero que Emily me había dado una vez por el Día del Padre tenían ahora marcas, arrugas en la parte superior. Pero lo usé de todos modos. Quería que los viera. Recordara que una vez había sido capaz de amar. Cuando salí, el aire olía húmedo, casi metálico. Mis manos no temblaban. Caminé hacia el coche como si fuera al supermercado. Al abrir la puerta del conductor, eché un vistazo al otro lado de la calle. El coche de Emily acababa de doblar la esquina, avanzando lentamente hacia mí, con la postura rígida al volante. Estacionó a media cuadra, demasiado lejos para saludarme, pero lo suficiente para observar. Sus ojos se fijaron en mí. Me senté en el asiento del conductor, el cuero frío bajo mí. Por un momento, me permití recordar los primeros años en Emily. En el asiento del pasajero, el cabello desordenado por el viento, risas escapando de su boca mientras conducíamos sin destino. Dejé que esa imagen perdurara, porque sabía que estaba a punto de morir. Luego giré la llave. El motor rugió suave y constante. Avancé el coche solo unos pocos pies, lo suficiente para demostrar el punto. Y entonces, la trampa se cerró. La patrulla de Jacobs cobró vida. Luces parpadeando, sirena perforando la calle silenciosa. Los oficiales se movieron con precisión, rodeándola antes de que tuviera tiempo de reaccionar. La cabeza de Emily giró de golpe, su rostro congelado entre la confusión y el miedo. Intentó arrancar el coche de nuevo,
pero la puerta fue forzada. Su cuerpo fue sacado, los brazos inmovilizados a la espalda. Emily Hale queda arrestada. Por intento de asesinato, retumbó la voz del oficial en su grito partió la mañana. No eran palabras, solo un sonido crudo, áspero, desgarrador. Se retorcía contra las esposas, los ojos desorbitados, buscándome, y cuando finalmente se fijaron en los míos la traición cortó en ambos sentidos. Papá, gritó Andiles que no lo hice pero no pude moverme. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos blancos. Por un segundo casi quise creerle, borrar las grabaciones, destruir la evidencia. Pero entonces recordé a Richard jadeando por aire. Recordé la voz temblorosa de Daniel. Record la línea de frenos cortada limpiamente. Abrí la puerta y pisé el camino de entrada. Mi voz se escuchó más lejos de lo que esperaba. Femme, inquebrantable. Emily D. Intentaste matarme y su rostro se desplomó como si el peso de esas palabras finalmente rompiera algo dentro de ella. Ya no luchó, se dejó caer contra los oficiales, mirándome con una mezcla de rabia y desesperación. Los vecinos comenzaron a reunirse, murmurando desde sus jardines, sacando sus teléfonos. Odié el espectáculo de todo eso, pero ya no había escondite. Mi guerra privada se había derramado a la luz del día en la comisaría. Jacobs me guió por los trámites. La grabación era sólida. Los puros se rastreaban hasta ella. El testimonio de Daniel llenaba los vacíos. Enfrentaría cargos al intento de asesinato, conspiración, conducta temeraria. Las palabras sonaban clínicas, demasiado limpias para lo que había hecho, pero tenían peso. Significaban responsabilidad. En esa noche, solo en mi cocina, me serví un vaso de agua y miré la silla vacía frente a mí. El silencio era peor que antes. Al menos cuando estaba libre podía imaginar que volvería a cruzar la puerta. Ahora encerrada, y la distancia entre nosotros se había vuelto absoluta. Pero la historia no había terminado. Los arrestos son solo el principio. El juicio llegaría, y con él, cada secreto enterrado sería expuesto 2 semanas después. Me senté en el tribunal, los bancos de roble pulidos hasta brillar, el aire cargado de susurros. Emily fue llevada con su mono naranja desticando contra su piel pálida. Se negó a mirarme, los ojos fijos al frente, la mandíbula apretada. Daniel estaba detrás de mí, los hombros encorvados, la culpa colgando como humo. El fiscal presentó las pruebas con calma, meticulosamente, los puros envenenados, las grabaciones bajo el capó, los estados bancarios mostrando su deuda, la póliza, de seguro que la nombraba beneficiaria. Cada pieza encajaba como piedras en una tumba. Su abogado intentó pintarme como paranoico, delirante, un anciano enfermo inventando historias para castigar a su hija. Pero cuando se reprodujeron las grabaciones, ella agachada bajo mi capó con la linterna entre los dientes, la sala quedó en silencio. Incluso su abogado no tuvo palabras en Emily. Finalmente habló. Su voz se quebró, pero sus palabras fueron precisas. No quería matarte, solo quería ser libre. El fiscal insistió en libertad. ¿De qué? Los ojos de Emily se fijaron en mí por primera. Besan de él, de siempre ser la segunda, de nunca ser suficiente. Él daba todo a todos los demás, sus amigos, su trabajo, sus causas, pero no a mí. Nunca amían. Sus palabras golpearon más fuerte que la evidencia, porque enterrada dentro del veneno había un fragmento de verdad. No siempre había sido el padre que ella necesitaba. A veces fui distante, terco, enfocado en sobrevivir más que en dar afecto. Y ahora esa negligencia había crecido con dientes, pero la negligencia no corta líneas de freno. Cuando el tribunal se levantó por el día, Daniel y yo salimos al aire fresco de la tarde. Encendió un cigarrillo, las manos temblorosas. Te va a culpar hasta el final, dijo en voz baja. Asentí, y lo cargaré porque es mío para cargar. Pero sus elecciones, esas son solo suyas. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de la casa se sentía como sus pasos. Cada ráfaga de viento era como su susurro. Caminé lentamente por la habitación, tocando los muebles, las fotografías, los restos de una familia que creí que me sobreviviría. Why me, pregunt, no por primera vez. Si sobrevivir era victoria o solo otra forma de castigo. En el juicio se prolongó. Se llamaron testigos. Los expertos testificaron. Los vecinos relataron visitas extrañas, discusiones a altas horas, amenazas susurradas. Cada día, el peso presionaba más fuerte sobre mi pecho. Y aún así, permanecí, porque debía hacerlo, porque la verdad exigía un testigo. Cuando subí al estrado, la sala se silenció. Les conté todo. Los puros de Richard colapsados, el aire envenenado en su sala, el coche agazapado en mi entrada, con las manos de mi hija dentro de su corazón. Mi voz no tembló. No lloré. Hablé como si estuviera redactando mi testamento. Y al bajar del estrado, capté los ojos de Emily por última vez. Por un instante, no vi ira, ni odio, sino miedo, como si finalmente comprendiera la gravedad de lo que había hecho. El martillo del juez golpeó, resonando como trueno. La audiencia se levantó.
Mañana llegaría el veredicto. Salí al exterior. Con la luz menguante, los escalones del tribunal fríos bajo mis zapatos, el mundo parecía suspendido, conteniendo la respiración. Mañana traería cierre o otra tormenta, pero esa noche me encontraba entre pasado y futuro, un anciano despojado por la traición, esperando que la justicia recordara así. Todavía conocía mi nombre. El día de la sentencia se sintió más frío que cualquier invierno que hubiese vivido. El tribunal olía levemente a polvo y desinfectante, pero debajo había un regusto agrio de nervios y finales. Emily estaba a solo unos pasos de mí, en la silla de la acusada, con las muñecas temblorosas aunque mantenía la barbilla erguida. Mi hija, la niña que una vez cargué sobre mis hombros, la que presionaba su diminuta mano en la mía. Ahora esperaba que un juez decidiera cuántos años perdería aun cuando llegó la sentencia. 15 años con posibilidad de libertad condicional. Tras 12, apenas parpadeó, pero sus ojos se dirigieron una vez hacia mí. Por un momento creí ver a la niña que lloraba cuando se rompía su muñeca, que me suplicaba arreglarla, pero desapareció tan rápido como vino, reemplazada por una mirada vacía, como si ya se hubiera encerrado del mundo. El martillo cayó. Los oficiales tomaron sus brazos. Las cadenas sonaron suavemente mientras la llevaban. No me moví. No hablé. Solo observé la nuca de su cabeza, el mismo cabello oscuro que su madre había tenido, hasta que las puertas del tribunal se la tragaron. Por completo, la gente esperaba que sintiera triunfo, cierre, tal vez alivio. En cambio, sentí el peso de los años presionando más fuerte. La justicia se había hecho, sí, pero la justicia no te abraza por la noche. La justicia no te llama en tu cumpleaños. La justicia no borra el eco de la traición en tu sangre. Después, Daniel caminó a mi lado por los escalones del tribunal. Primero no dijo nada, luego en voz baja: «Papá, ¿crees que alguna vez nos amó? ¿O siempre fue por el dinero?» Me detuve mirando los escalones de Greystone bajo mis zapatos. «Nos amó una vez», dije, voz baja. «Pero en algún momento comenzó a amar más lo que creía que se le debía que a quienes éramos nosotros». Daniel tragó con fuerza, quiso decir más. Lo sentí, pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho. A veces, el silencio entre padre e hijo dice más que cualquier discurso. En las semanas siguientes se sintieron extrañas, huecas. La casa estaba nuevamente en silencio, en demasiado silencio. Me encontraba despertando temprano, preparando café para nadie, colocando 2 tazas antes de darme cuenta de que solo estaba yo. La ausencia de la voz de Emily, ya fuera enojada, distante o dulce, resonaba más fuerte que cualquier presencia. Alguna vez podría hacerlo, pero la vida no se detiene por respeto a tu dolor. Avanza constante e implacable. Las cuentas debían pagarse. Los escalones del porche seguían crujientes. Las malezas del jardín no esperaban a que yo llorara, así que comencé a atenderlas. Reparé el porche con mis propias manos. Me tomó 3 tardes, el martillo resonando en el silencio. Cada golpe se sentía como una respuesta a la pregunta: ¿qué hago ahora? Luego planté tomates, pimientos y una hilera de frijoles. Mis manos se hundieron en la tierra, negra y fresca. La tierra bajo las uñas es un acto simple de arraigo. No pregunta quién te traicionó ni por qué. Solo pide agua, sol y paciencia. Y a cambio, te da algo vivo. Los vecinos lo notaron. La señora Turner, desde la casa de enfrente, saludó una mañana, luego me trajo sopa. Se sentó conmigo en el porche, hablando de su difunto esposo, de cómo el dolor nunca se va del todo, pero se vuelve más ligero cuando se comparte. Por primera vez en meses me sentí visto, no como el hombre cuya hija intentó matarlo, sino simplemente como Jack. Su vecino Richard Hale, mientras tanto, se estaba recuperando. El veneno casi lo había acabado, pero él era terco. Una tarde, lo vi cruzando mi jardín, apoyado en un bastón. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran agudos. «Te divo la vida», murmuró. Negué con la cabeza. «No me debes nada». Ambos fuimos víctimas de la misma caja. Se rió secamente. Tosió y luego dijo: «Lo curioso de casi morir es que te das cuenta de las pequeñas misericordias. Esta brisa, por ejemplo». Nos sentamos en silencio, escuchando cómo las hojas temblaban con el viento. Los sobrevivientes no siempre necesitan palabras. A veces solo necesitamos la compañía silenciosa de alguien que entiende. Daniel visitaba con frecuencia. Al principio, por preocupación, creo que me encontraba en el jardín, mangas remangadas, tierra en las manos. «Estás trabajando demasiado», decía. «El trabajo es lo que me mantiene respirando», respondía una tarde. Después de ayudarme a entutorar los tomates, se quedó un rato. Su voz rompió el silencio del crepúsculo. «Papá, ¿alguna vez piensas en perdonarla?» Me apoyé en la pala, el sudor resbalando por mi sien. «El perdón no es un interruptor, hijo. Es una lenta. Ahora las heridas están demasiado frescas, pero tal vez algún día». Tal vez Ana sintió con la mandíbula tensa.
Pude ver el conflicto en él. Después de todo, era su hermana. La traición no borra la sangre, pero la enreda en nudos que no puedes deshacer. El tiempo pasó. Los meses se deslizaron en estaciones. Los tomates maduraron dulces y rojos. El porche ya no crujía bajo mis pasos. Comencé a ofrecerme como voluntario en el centro comunitario local, reparando sillas, enseñando a los niños a lijar madera y leyendo en voz alta cuando sus padres no podían. Había algo en esos niños, con ojos grandes y hambre de atención, que tocaba un lugar dentro de mí. Tal vez era culpa o tal vez de redención, tal vez ambas. Emily alguna vez se sentó con esos mismos ojos esperando que la notara. Lo hice, pero no lo suficiente, y cargaré esa verdad hasta mi último aliento en ayudar a esos niños. No borraba lo ocurrido, pero me recordaba que la presencia silenciosa y constante, es más poderosa que el dinero, los regalos o las promesas. Pensaba en Emily todos los días. La perdoné. No completamente. Tal vez no. Algunas noches soñaba con ella de niña agarrando mi mano camino a la escuela, sonriendo cuando le contaba un chiste malo. En esos sueños, todavía me amaba sin cálculo. Despertar de ellos siempre era lo más difícil, pero con el tiempo, aprendí algo. La paz no llega como una tormenta que irrumpe, se filtra lentamente, oculta en lo cotidiano, en la manera en que un vecino saluda, en la risa de los niños en el centro comunitario, en el sabor de un tomate cultivado en casa. La paz no vino con el veredicto. Llegó en estas pequeñas, tercas misericordias. A una tarde de otoño, Daniel y yo nos sentamos en el porche con tazas de café, calentando nuestras manos. El jardín se extendía frente a nosotros, las hojas tornándose doradas. Pareces más ligero estos días, dijo. Tal vez lo soy, respondí. Tal vez finalmente dejé de preguntar por qué y comencé a preguntar. ¿Y ahora qué? Mira. Largo rato, luego en voz baja, me alegra que todavía estés aquí. Papá, esas palabras pesaron más que cualquier martillo, más cálidas que cualquier veredicto. En ese momento comprendí algo en sobrevivir. No se trata solo de vivir la traición, se trata de vivir más allá de ella. ¿Puede un hombre como yo encontrar paz después de que su hija intentó borrarlo? No la clase de paz que olvida. No es un cuento de hadas, pero la clase de paz que te permite despertar, atender tu jardín, ayudar a un vecino a reír con tu hijo. Esa paz es real. He aprendido que la traición puede dejar cicatrices, pero no tiene que definir el resto de tu vida. Llevas la cicatriz, sí, pero también sigues adelante. Y al final, eso es suficiente. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, por favor da like a este video, suscríbete al canal, y comparte tus impresiones de la historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora.